Hola chicas, chicos, soy su profesor Alejandro Gorla. Bueno, antes de pasar a lo que sería corriente eléctrica, vamos a ver algunas cositas que quedaron por explicar. Lo primero que vamos a ver, a estudiar, es lo que se denomina efecto de puntas. ¿Sí? En los materiales conductores, lo que tenemos que entender es materiales conductores como el cobre, como el hierro, ¿sí? Cualquier metal de uso común que tiene la particularidad de tener una estructura atómica, o sea, sus átomos permiten el flujo de electrones. Lo que va a ocurrir en el caso de los materiales conductores es que se van a distribuir las cargas sobre su superficie. Es decir, si yo tengo un cable, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un cable que va, por ejemplo, así, ¿no? Cable de cobre. Las cargas eléctricas van a estar sobre su superficie, ¿sí? Suponiendo que esto es todo cobre, ¿no? Estamos hablando de material sólido. Bien. Eso es lo primero que tienen que entender, que no se van a acumular en el interior, sino que va a ser sobre la superficie de este material. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho eso, hay un fenómeno físico que se llama efecto de puntas, que dice lo siguiente: si nosotros tenemos un material de forma regular, o sea, supongamos una esfera, como las cargas, como vimos, del mismo tipo se repelen, ¿sí? Tienen una fuerza eléctrica de repulsión, que después los vamos a ver cuando veamos campos eléctricos o campos magnéticos. Las cargas se van a distribuir de manera uniforme, o sea, de modo tal que van a ocupar toda la superficie de una manera regular, se dice, ¿sí? Entonces, cargas positivas estoy poniendo acá, ¿no? Pónganse que estas son cargas positivas. Bien. Este sería un material de forma regular. Bien. Y lo que dice esta teoría, y además está chequeado esto, así que se los voy a explicar ahora. Este fenómeno demuestra que si un material tiene una forma irregular, supónganse un material conductor con esta forma irregular, según el efecto de puntas, lo que va a ocurrir es que las cargas positivas se van a acumular en los extremos. Hay menos superficie de contacto, entonces van a intentar escaparse de alguna manera estas cargas. Entonces, estas cargas se van a acumular en las zonas puntiagudas, ¿sí? Eso es lo que dice el efecto de puntas o este descubrimiento, que tiene que ver con dónde se ubican las cargas en los materiales conductores. Siempre van a tender a acumularse en los extremos, dijimos sobre la superficie, no en el interior, sino en la superficie, y en las zonas puntiagudas, ¿sí? Por estas cuestiones de repulsión que hay entre ellos y que intentan escaparse lo más lejos que puedan unas de otras, ¿no? Estas cargas. Bueno, eso por un lado. Y esto junto, o sea, el efecto de puntas, este fenómeno físico que ocurre, junto con lo otro que vimos, que era frotamiento, inducción y contacto. Sabemos frotamiento, inducción y contacto, que eran los tres tipos de electrización. Y ahora le agregamos efecto de puntas como fenómeno físico. Entendiendo todo esto, vamos a entender cómo funciona, por ejemplo, un pararrayos y algunas cuestiones relacionadas con la seguridad eléctrica. Bien,
Vamos a explicar simplemente con un esquema cómo funciona un pararrayos, ¿sí? Que es el objetivo un poco de este video. Bien, primero tenemos que entender qué ocurre por frotamiento, que las nubes no están quietas, las nubes se están moviendo continuamente. Entonces, lo que va a ocurrir es que las nubes, estoy dibujando nubes, por si no se dan cuenta, lo que ocurre es que al frotarse con el viento y entre ellas y demás, ese frotamiento genera cargas eléctricas, ¿sí? Y se sabe que las cargas positivas van a ir a la parte superior de estas nubes, las cargas que se generen, y las cargas negativas van a ir, las voy a hacer con azul o con celeste, van a ir a la parte inferior de las nubes. Es decir, que las nubes tenemos que entender que van a tener carga eléctrica, que son cargas negativas, por frotamiento, ¿sí? En este caso, se frotan con el aire, se electrizan y se generan cargas en la nube. Bien. Por otro lado, vamos a dibujar la superficie terrestre, o sea, una superficie plana. La Tierra se sabe que va a tener por inducción, ¿sí? Acá tenemos el segundo punto, inducción, cargas positivas, ¿sí? Es decir, la superficie de la Tierra se va a cargar positivamente, ¿sí? Lo mismo ocurre con las nubes, ¿sí? Las cargas negativas se van a ver atraídas por las positivas y van a atraerse y se van a ubicar en la parte inferior de las nubes, ¿sí? Es algo recíproco. Bien, entonces van a tener esta redistribución de cargas. Como habíamos visto, la inducción es una redistribución de cargas, ¿sí? No hay transferencia de electrones ni de cargas, pero se van a reacomodar por tener cercanía y por tener un campo eléctrico, que como les dije, después lo vamos a ver de qué se trata, pero bueno, se van a atraer, ¿sí? Se van a reubicar las cargas de una manera un poco más organizada. Bien, y supongamos que tenemos acá, voy a intentar dibujar una pequeña casa. Vamos a decir que tenemos una casa, ¿no? Bien, lo que ocurre es que llega un momento en el que la carga es tan fuerte que se generan descargas eléctricas, ¿sí? Y lo que nosotros llamamos rayo, ¿sí? Pueden caer en una casa, ¿sí? O mismo en el suelo. ¿Por qué ocurre esto? Porque por el efecto de puntas, las cargas se van a acumular en los extremos, ¿sí? Entonces estas cargas positivas que tenía la superficie terrestre van a estar sobre la superficie de cualquier objeto que pueda tener contacto con el suelo. Entonces por eso también los árboles o las personas en una superficie plana, vamos a suponer que ocurre esto, está en una superficie plana, en un campo llano, también va a tener cargas positivas por efecto de puntas y por eso va a atraer a los rayos y bueno, podemos tener un accidente eléctrico, ¿sí? Esto es lo que puede ocurrir también en las playas, ¿sí? Como la playa es una superficie plana, cuando hay una tormenta eléctrica o vemos que hay nubes cargadas eléctricamente, tenemos que salir de la playa, porque es una zona peligrosa. Justamente por esto, porque la playa, como es, al ser una zona plana, nosotros podemos hacer la función, digamos, de pararrayo y atraer un rayo. Bueno, entonces se utiliza, yo voy a dibujar acá un pararrayos muy simple, se utiliza lo que se denomina pararrayos, que es un material conductor que trata de ponerse lo más alto posible, generalmente se pone en las edificaciones altas, antiguamente se ponía en las iglesias, que eran las edificaciones más altas, ahora se ponen en los edificios. Y lo que hace este material conductor es, por efecto de puntas, atraer a los rayos, pero también, mucha gente no lo sabe, lo que hace es descargar la nube, o sea, las cargas eléctricas se van a conducir por contacto, ¿sí? Por el material conductor, que sería este conductor que denominamos pararrayos, y va a descargar la nube para que no se produzcan rayos, no son esas descargas tan fuertes.
Entonces evita así que se produzcan rayos y accidentes o posibles accidentes. Bueno, y en caso de que se produzca el rayo, lo direcciona, ¿sí? Para una descarga segura. Entonces el rayo se genera, lo atrae, y como la superficie de la Tierra es tan grande, descarga esas cargas negativas, podríamos decir, esas descargas eléctricas, hacia una zona segura y no produce ningún tipo de lesión o daño. ¿Ok? Entonces recuerden que tiene dos funciones el pararrayos. Una función es descargar la nube, ¿sí? Para que no se produzcan rayos, y la segunda es direccionar los rayos para una descarga segura y para evitar accidentes. ¿Bien? Bueno, esa sería la explicación básica. Entonces tenemos, dijimos, el contacto se genera cuando se produce la descarga eléctrica, ¿sí? Se direcciona, y también para descargar la nube, del mismo modo, se utiliza esta teoría de electrización por contacto. O sea, estamos de alguna manera electrizando la Tierra, lo que pasa, como les decía, es tan grande la superficie de la Tierra que no tiene incidencia, digamos. Y el efecto de punta se utiliza justamente como herramienta o recurso para atraer a los rayos, en este caso. ¿Sí? Se supone que un pararrayos va a cubrir un radio que sea el doble o cercano al doble de la altura que tenga. Por ejemplo, si este pararrayos tiene una altura de 20 metros, significa que va a cubrir un radio de 40 metros. O sea, 40 metros a la redonda es lo que va a cubrir este pararrayos. No es 100% efectivo, pero evitará seguramente muchos accidentes eléctricos. Bueno, espero que les haya gustado este video. La próxima vamos a ver campos eléctricos, cómo son esas fuerzas a distancia, que todavía hay algunas incertidumbres en la ciencia con respecto a eso. Pero bueno, espero que les haya gustado la explicación del efecto de puntas y el funcionamiento y las funciones de un pararrayos. Saludos, nos vemos la próxima.